Iniciamos la inmersión en Armoniza tu Vida, un podcast dedicado a la salud mental. Hola a todos, listos para una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el apego. Ese lazo invisible que nos conecta desde que nacemos y que, créanme, tiene mucho que ver con cómo vivimos nuestras relaciones de adultos. Totalmente. Y para esa profunda inmersión nos adentramos en las páginas de Comprender y reconstruir el apego, Tejiendo vínculos, un libro del autor Nelson de la Quintana, Sí. disponible en Amazon Kindle, Así es. que nos ayuda a entender cómo la ciencia del apego puede ser la clave para nuestra transformación personal. Así es. Lo interesante del apego es que no es solo cosa de psicólogos. Su influencia se extiende a la educación, la historia y hasta en la literatura encontramos ejemplos clarísimos. Totalmente. De hecho, el libro menciona algo que me dejó pensando. Las raíces de esta teoría se remontan a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo diría? Sí, fue John Bowlby, un psiquiatra británico, quien observando el comportamiento de niños separados de sus familias durante la guerra, sentó las bases de la teoría del apego. Imagínate el impacto emocional en esos pequeños. Claro, la incertidumbre, el miedo, no ser desgarrador. Exacto. Bowlby notó que la separación de las figuras de apego, en este caso los padres, generaba una angustia profunda en los niños, afectando su desarrollo emocional. De ahí surgió su teoría. Los humanos tenemos una necesidad innata de formar vínculos, esencial para la supervivencia. O sea, como el instinto de los animales, ¿no? Por ejemplo, los pollitos que siguen a su mamá apenas nacen. Exactamente. Bowlby lo comparó con el imprinting, ese mecanismo innato que asegura la supervivencia en el reino animal. No es algo que aprendamos, venimos programados para conectar. Impresionante. ¿Y cómo se pasa de estas observaciones a una teoría con todas las de la ley? Entra en escena Mary Ainsworth, Sí. colaboradora de Bowlby, que con su famoso experimento La situación extraña revolucionó la comprensión del apego. La situación extraña suena a película de misterio. Cuéntame más. Imagina un laboratorio donde se observa la interacción entre un niño pequeño y su cuidador. Se crean situaciones controladas, como separaciones breves, la presencia de un extraño y luego el reencuentro. O sea, ponen a prueba esa necesidad de conexión de la que habla Bowlby. Exacto. Y a través de este experimento, Ainsworth identificó 3 estilos principales de apego: seguro, inseguro evitativo e inseguro ambivalente. Más adelante se añadió un cuarto: el apego desorganizado. Entonces, no todos los niños desarrollan el mismo tipo de apego. Así es. Por ejemplo, un niño con apego seguro confía en que su figura de apego estará ahí para él. Se angustia cuando se va, sí, pero se calma al volver. En cambio, un niño con apego inseguro evitativo parece indiferente a la presencia o ausencia de su cuidador. ¿Y qué hay del inseguro ambivalente? Estos niños son como una montaña rusa emocional. Ansiosos incluso antes de que el cuidador se vaya, se angustian muchísimo cuando se quedan solos y al reencontrarse buscan el contacto, pero al mismo tiempo se muestran resistentes, como si estuvieran enojados. Un vaivén emocional constante. Y hablando de emociones intensas, ¿qué me dices del apego desorganizado? Ese suena preocupante. Es natural que nos preocupe. Este estilo suele ser consecuencia de situaciones de abuso o negligencia. Los niños con este tipo de apego muestran conductas contradictorias y confusas ante su cuidador, como si no supieran si acercarse o alejarse, un reflejo de la profunda inseguridad que viven. Ahora entiendo por qué este tema es tan relevante. Pero, ¿cómo impactan estos estilos de apego que se forman en la infancia durante la adolescencia? Sabemos que esa etapa ya es complicada de por sí con tantos cambios y descubrimientos. Claro, la adolescencia es una etapa de exploración, de buscar la independencia y forjar una identidad propia. Y aquí es donde el tipo de apego que se desarrolló en la infancia juega un papel crucial. Tiene sentido, es como si la base sobre la que construimos nuestra casa emocional durante la infancia determinara qué tan sólida será en el futuro. Exactamente. Un adolescente con apego seguro que ha internalizado la seguridad y confianza de sus primeros vínculos afrontará la búsqueda de independencia con mayor seguridad. Podrá explorar y tomar riesgos, sabiendo que cuenta con una red de apoyo si tropieza. Es como tener un colchón emocional, ¿no? Exacto. Saben que pueden saltar sin miedo a hacerse daño porque hay alguien ahí para cuidarlos. Precisamente. Y esto les permite a su vez construir relaciones más sanas con sus amigos y parejas porque tienen la confianza en sí mismos y en los demás para ser auténticos y vulnerables. En cambio, para un adolescente con un apego inseguro, imagino que la cosa se pone más cuesta arriba. Lamentablemente sí. La falta de seguridad en esos primeros vínculos puede generar dificultades a la hora de relacionarse con otros, ya sea con amigos o parejas. Me imagino que la inseguridad, el miedo al rechazo y la dificultad para confiar en los demás pueden ser una carga muy pesada en esa etapa. Así es. Y esto puede impactar en su autoestima, rendimiento académico e incluso aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental como ansiedad o depresión.
Es como si cargaran con una mochila llena de dudas e inseguridades. Escuchar esto puede generar mucha preocupación, sobre todo para quienes no tuvieron una infancia ideal. ¿Significa esto que estamos condenados a repetir los patrones de apego que aprendimos de niños? Para nada. Aquí es donde entran las buenas noticias. Si bien las experiencias tempranas son importantes, los estilos de apego no son inmutables. Uf, menos mal. Pero estaba pensando que si el apego se quedara congelado en el tiempo, muchos estaríamos en aprietos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para construir un apego más seguro en la adultez, incluso si no tuvimos la mejor experiencia en la infancia? Esa es la clave. No estamos destinados a repetir patrones dolorosos. Con esfuerzo, trabajo personal y, si es necesario, apoyo profesional, podemos reescribir nuestra historia de apego. ¿Y cómo se ve ese reescribir en la práctica? ¿A qué tipo de trabajo personal te refieres? Pues implica un proceso de autoconocimiento profundo. Identificar nuestras propias tendencias, entender cómo reaccionamos en las relaciones, de dónde vienen esos patrones. Es como observar nuestra propia coreografía en el baile de las relaciones. Me encanta esa analogía. Ya. Y una vez que entendemos nuestra coreografía, ¿cómo la cambiamos? Ahí es donde la terapia puede ser una herramienta poderosa. Terapias como la cognitivo-conductual o la basada en el apego nos ayudan a identificar pensamientos y comportamientos poco saludables, a desarrollar estrategias de afrontamiento más efectivas y, en última instancia, a construir relaciones más sanas. Ya veo, es como ir al fisioterapeuta de las emociones para sanar viejas heridas y fortalecer nuestros músculos relacionales. Exacto. Y hablando de relaciones, el libro también profundiza en cómo los estilos de apego impactan en nuestras relaciones de pareja. Claro, es imposible hablar de apego sin mencionar el amor. Al fin y al cabo, ¿qué es una relación de pareja sino un vínculo emocional profundo? Totalmente. Y aquí vemos cómo el tipo de apego que desarrollamos en la infancia puede influir en la elección de pareja, la forma en que nos comunicamos, cómo manejamos los conflictos, incluso nuestra satisfacción general en la relación. Tiene mucho sentido. Si desde pequeños aprendimos que el amor es sinónimo de incertidumbre o rechazo, es probable que repitamos esos patrones en la adultez, aunque sea de manera inconsciente. Exactamente. Por ejemplo, una persona con un apego ansioso puede tender a buscar la aprobación constante de su pareja, temer al abandono o interpretar cualquier gesto como una señal de rechazo. Mientras que alguien con un apego evitativo, por el contrario, puede tener dificultades para expresar sus emociones, evitar la intimidad o sabotear la relación cuando la conexión se vuelve demasiado cercana. Es como si cada estilo de apego tuviera su propio manual de instrucciones para el amor, pero a veces ese manual está desactualizado o tiene páginas en blanco. Me gusta esa imagen. Y aquí es donde entra la importancia de reescribir nuestra historia de apego. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de actualizar nuestro manual con nuevas herramientas y estrategias para construir relaciones más conscientes y satisfactorias. Y hablando de herramientas, mencionaste que el libro habla sobre la deficiencia vincular. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Me llamó mucho la atención. Claro, la deficiencia vincular se refiere a las dificultades que experimentan algunas personas para establecer vínculos sanos y seguros, debido a la falta de un cuidado consistente y amoroso en la infancia. Es como si no hubieran tenido la oportunidad de desarrollar las habilidades emocionales básicas para conectar con otros de manera saludable. Es decir, no es que no quieran conectar, sino que no aprendieron cómo hacerlo. Exactamente. Y esto puede manifestarse de muchas maneras. Miedo al compromiso, dificultad para confiar en los demás, necesidad de control, incapacidad para poner límites sanos. La buena noticia es que con trabajo personal y apoyo profesional es posible sanar estas heridas del pasado y construir relaciones más plenas. Qué importante saber eso, porque a veces uno puede pensar que está roto o que no está hecho para el amor, cuando en realidad lo que necesita son las herramientas adecuadas para construir relaciones sanas. Totalmente. Y el primer paso, como siempre, es la autoconciencia. Reconocer nuestros patrones, comprender cómo nos afectan y tener la valentía de buscar ayuda si la necesitamos. Y para quienes estén listos para dar ese paso y explorar más a fondo el fascinante mundo del apego, les recomendamos el libro que nos ha guiado en esta inmersión profunda. Comprender y reconstruir el apego, Tejiendo vínculos, de Nelson de la Quintana, disponible en Amazon Kindle. Un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias de apego, a comprender cómo influyen en nuestras vidas y, lo más importante, descubrir que siempre hay espacio para el cambio y el crecimiento. Totalmente de acuerdo, porque al final del día, todos merecemos experimentar la alegría de un vínculo seguro y amoroso. Hasta la próxima. Esto fue Armoniza tu vida, un podcast dedicado a la salud mental.